Evangelio de hoy. Miércoles 9 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo, y Tadeo. Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino ide a las ovejas descarriadas de Israel. Ide y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llama a los 12. No como una estrategia humana, ni como parte de una organización funcional, sino como una decisión profundamente espiritual, nacida del amor y del discernimiento orante, que brota de una comunión ininterrumpida con el Padre. Y es así como cada vocación se convierte en respuesta a un gesto divino de predilección. En una historia que comienza en el corazón de Dios antes de manifestarse en la tierra, y que, al ser revelada, transforma radicalmente la vida de quien es llamado. Porque no se trata simplemente de un cambio de ocupación, sino de una renovación de la identidad más profunda del ser. Jesús no se dirige a multitudes cuando elige a sus apóstoles, sino que fija su mirada en individuos concretos, con historias marcadas por la cotidianidad, por la fragilidad, por el deseo y por el pecado. Y en cada uno de ellos ve no solo lo que son, sino lo que pueden llegar a ser cuando se abren a la acción del Espíritu. Y este detalle nos recuerda que Dios no escoge a los perfectos, sino que perfecciona a los que escoge. Que no se trata de estar preparados antes de ser enviados, sino de dejarse formar en el camino, caminando junto a Él. El texto menciona los nombres de los 12. Y esto nos muestra que cada discípulo es llamado por su nombre, de manera personal e irrepetible. Que nadie es un número ni una función dentro del reino, sino una persona amada, mirada, llamada a participar en la intimidad del Maestro. Y por eso el discipulado cristiano no comienza con una doctrina, ni con un ideal, sino con una relación viva con Jesús, que nos conoce y nos ama incluso más allá de nuestras propias dudas. Cada nombre encierra un mundo de experiencias, un pasado que Jesús no ignora, sino que acoge y redime. Y eso nos enseña que Dios no borra nuestra historia, sino que la asume para transformarla desde dentro, para convertir nuestras heridas en fuentes de misericordia, nuestros fracasos en sabiduría, nuestra pequeñez en espacio fecundo donde su gracia puede actuar sin estorbo. Porque cuando todo lo humano se reconoce limitado, entonces lo divino puede manifestarse con mayor claridad. Jesús les da autoridad, pero no como el mundo da, no como un poder para dominar, sino como un encargo para servir, para liberar, para curar lo que está roto. Y esta autoridad no brota del prestigio ni de la fuerza, sino de la comunión profunda con el Señor, que se convierte en fuente de sabiduría, de discernimiento,
de compasión, de valentía. Porque solo quien está unido a la vid verdadera puede dar fruto en abundancia. Expulsar espíritus impuros y curar toda enfermedad es signo de que el reino está actuando. De que lo viejo está pasando y algo nuevo está naciendo. De que el Dios de la vida ha irrumpido en el mundo con poder sanador. Y los discípulos se convierten en instrumentos visibles de esa obra invisible. Porque por medio de sus manos, de sus palabras, de su obediencia, el amor de Dios toca la carne dolida de la humanidad. Y eso transforma todo encuentro humano en posibilidad de gracia. Jesús no los envía a cualquier parte, sino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta indicación no es una exclusión, sino una pedagogía. Un proceso por el cual el anuncio del reino comienza en lo más cercano. En lo propio. En lo que necesita conversión urgente. Para luego, en la medida del crecimiento espiritual, extenderse hasta los confines del mundo. Como un fuego que se propaga sin perder nunca el calor del primer amor. El Evangelio no nos llama a un activismo frenético, sino a una misión profundamente contemplativa, donde el ir y el anunciar brotan del haber estado con Jesús, del haber escuchado su voz, del haber sido tocados por su mirada. Porque solo quien ha sido transformado por Cristo puede realmente transformarse en su testigo. Y sin esa intimidad previa, todo esfuerzo apostólico corre el riesgo de ser una obra humana. Sin savia, sin espíritu, sin poder real de redención. Jesús confía en sus discípulos, aun sabiendo sus debilidades, sus traiciones futuras, sus negaciones, sus incomprensiones. Y eso nos revela que su llamado no está condicionado por el rendimiento, ni por la perfección moral, sino por el deseo profundo de cada uno de dejarse moldear, de caminar con Él, de perseverar aún en la caída, de volver siempre a su misericordia para recomenzar. La misión del discípulo es anunciar que el reino de los cielos está cerca. Y esto no significa simplemente una idea teológica, sino una presencia concreta. Una cercanía que transforma la realidad. Una certeza que sostiene en el dolor. Una promesa que consuela en la lucha. Porque si el reino está cerca, entonces toda vida puede cambiar. Todo corazón puede renovarse. Todo sufrimiento puede encontrar sentido. Y eso es lo que da fuerza y urgencia a nuestra predicación. La cercanía del reino no se predica con discursos vacíos, sino con gestos concretos de compasión. Con obras de misericordia que abren los ojos de los ciegos, que sanan los cuerpos heridos, que levantan a los caídos del polvo. Y es así como el mensaje del Evangelio toma cuerpo. Se hace carne. Se vuelve creíble ante un mundo cansado de promesas sin cumplimiento, de palabras sin vida. Porque lo que el corazón humano anhela no es solo oír hablar del cielo, sino experimentar su presencia en la tierra. El número 12 que Jesús escoge para sus apóstoles no es casualidad, sino un signo que remite a las 12 tribus de Israel, al pueblo elegido, a la promesa antigua que ahora encuentra cumplimiento. Porque con Jesús comienza un nuevo pueblo. Una nueva humanidad unificada no por la sangre ni por el territorio, sino por la fe, por el amor recibido, por la gracia que nos hace hermanos.
Y cada discípulo llamado a formar parte de ese nuevo Israel lleva en sí la misión de reunir lo que estaba disperso, de reconstruir la comunión rota por el pecado. Entre los 12 hay diversidad. No solo de nombres, sino de orígenes, de historias, de temperamentos. Y eso nos habla de la universalidad del llamado, de que nadie queda fuera del corazón de Cristo, que no hay una sola manera de seguirle, sino que cada uno es invitado a caminar con lo que es, con lo que tiene, y desde ahí dejarse moldear, sin necesidad de aparentar, sin tener que ser como los demás, sino siendo auténticamente uno mismo ante Dios. Mateo, que antes fue recaudador de impuestos, y Simón el Celote, que fue revolucionario, son parte del mismo grupo. Y nos muestran que en Cristo hasta los enemigos naturales pueden ser reconciliados. Que en el discipulado no se trata de afinidades ideológicas, sino de unidad en el amor. Y este detalle nos invita a examinar si nuestras comunidades están construidas desde el Evangelio o desde nuestras preferencias humanas. Porque solo donde hay espacio para la diferencia hay verdadero reino de Dios. La misión que Jesús encomienda a los 12 no es teórica ni opcional, sino urgente y concreta. Porque el mundo espera el anuncio. El mundo necesita la buena noticia. El mundo clama por esperanza. Y cada discípulo debe tomar conciencia de que su vida no le pertenece. Que fue elegida para ser luz. Para ser sal. Para ser levadura en medio de la masa. Y que su vocación no puede esconderse ni postergarse, sino que ha de vivirse a tiempo y a destiempo con fidelidad y alegría. Jesús no les dice, hablen de mí, sino, vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. Y esto implica que no somos el centro del mensaje, que el protagonismo no nos pertenece, que el Evangelio no gira en torno a nuestras experiencias, sino que somos mensajeros de algo mucho más grande que nosotros. Y que nuestra tarea es hacernos pequeños para que Dios se vea más grande, para que su luz brille, para que su reino crezca. La cercanía del reino es también juicio, porque exige decisión, exige conversión, exige un cambio de mentalidad y de corazón. Y por eso el anuncio apostólico no debe ser reducido a consuelo, sino que debe llevar también la fuerza del llamado a la transformación. Del llamado a dejar lo viejo, del llamado a vivir de otra manera. Porque si el reino está cerca, no podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. La autoridad que reciben no es poder, sino servicio. Y esto nos invita a purificar constantemente nuestras intenciones. A revisar si usamos los dones que Dios nos da para edificar o para controlar. Para sanar o para herir. Para levantar o para aplastar. Porque en el reino el más grande es el que más sirve. El que más ama. El que más entrega. Y todo lo que no nace del amor terminará siendo estéril, por más éxito que parezca tener. El anuncio del reino requiere una preparación interior. Un silencio fecundo. Una oración constante. Porque no somos nosotros quienes convencemos, sino el Espíritu Santo. Y por eso cada palabra dicha desde la comunión con Dios puede tener un alcance que ni imaginamos. Mientras que una palabra dicha desde la autosuficiencia o la rutina no pasará más allá del oído. Sin tocar el corazón. Sin producir conversión. Al elegir a los 12,
Jesús nos enseña que el camino de la fe siempre pasa por una comunidad. Que nadie puede ser cristiano solo. Que necesitamos compañeros de camino. Corrección fraterna. Apoyo en la debilidad. Consuelo en la prueba. Porque el Evangelio no se vive desde el aislamiento, sino en medio del pueblo. Como iglesia. Como cuerpo vivo. Diverso y unido por la misma fe. Cuando Jesús llama y envía, no lo hace a título individualista, sino dentro de una dinámica de comunión. Porque el envío apostólico no consiste en acciones aisladas o esporádicas, sino en una misión común que se sostiene en la fraternidad. Y esto nos recuerda que no somos dueños de la misión, sino servidores que colaboran en una misma viña. Y que todo apostolado auténtico ha de estar unido al cuerpo eclesial, para no caer en el riesgo del protagonismo, ni del aislamiento que termina debilitando el mensaje del Evangelio. Los 12 no fueron elegidos por mérito, ni por competencia humana, sino por pura elección divina. Lo cual nos obliga a reconocer que la vocación es un misterio que supera toda lógica natural. Y que sólo desde la humildad podemos acogerla, vivirla y sostenerla. Porque en el momento en que alguien crea que ha sido llamado por sus talentos, comenzará a apropiarse de una gracia que le ha sido confiada. Y ese error puede llevar al fracaso espiritual más profundo. Porque sin humildad, el llamado pierde su raíz. El llamado de los 12 no termina en el momento de la elección, sino que es apenas el inicio de una formación progresiva. De una pedagogía divina donde el Maestro los instruirá con palabras, con gestos, con correcciones, con silencios y con pruebas. Porque el discípulo verdadero aprende no solo en los momentos de consuelo, sino también en los momentos de desolación, de duda, de confrontación. Y es allí donde se forja la solidez del testimonio cristiano. El envío que hace Jesús está marcado por una profunda confianza en quienes escoge, aun sabiendo que entre ellos hay un Judas. Y esto es un misterio que desborda toda lógica humana. Porque si bien Jesús conoce el corazón de cada uno, Él no cancela la libertad, ni impide el desarrollo de la historia personal, sino que permite que incluso desde el fracaso, desde la traición, se despliegue su plan de salvación. Y eso nos obliga a mirar con misericordia también nuestros propios errores. El Evangelio según San Mateo nos recuerda que esta elección tiene una intención clara: curar, liberar, restaurar. Y eso nos enseña que la misión no es intelectual ni meramente discursiva, sino sanadora, concreta, transformadora de vidas. Porque el reino no es teoría, sino vida en abundancia que se ofrece a cada corazón dispuesto a abrirse, a cada herida que se deja tocar por el poder de Dios. El hecho de que los apóstoles reciban autoridad no implica que deban actuar desde la autosuficiencia, sino desde una continua dependencia del Señor, que es quien les concede esa autoridad. Y por eso toda acción apostólica debe ir precedida, sostenida y seguida por la oración, por la escucha atenta, por el discernimiento humilde. Porque el poder sin comunión con Dios se convierte en tentación de manipular, y puede degenerar en abuso espiritual. El reino está cerca, y esa cercanía nos desinstala, nos interpela,
Nos llama a cambiar nuestras prioridades, nuestras seguridades, nuestras comodidades. Porque cuando el reino llega, nada puede seguir igual. Y quien acoge esa cercanía con sinceridad experimenta una renovación total de vida, de valores, de afectos, de relaciones. Porque Dios no visita para entretener, sino para transformar. Jesús no busca imponer su reino por la fuerza, ni por el miedo, sino por el testimonio humilde de los que han sido tocados por su amor. Y esa es la pedagogía divina que desconcierta al mundo, que confunde a los poderosos, que exalta a los pequeños. Porque el poder de Dios se manifiesta a través de la debilidad aceptada, del servicio sincero, del amor sin medida, y no del prestigio ni del dominio. El Evangelio nos presenta el inicio de la misión. Pero esa misión se continúa en cada creyente que responde al llamado hoy. Y por tanto, estas palabras no son un recuerdo del pasado, sino una invitación viva, actual, urgente, a salir, a anunciar, a sanar, a liberar, a proclamar que el reino sigue acercándose, y que muchos esperan un testimonio que lo haga visible. No podemos olvidar que cada vez que respondemos a esta llamada, participamos en la obra misma de Cristo. Continuamos su misión redentora. Colaboramos con el diseño divino de salvación. Y eso debe llenarnos de alegría, de reverencia, de entusiasmo misionero. Porque no hay vocación más alta, ni tarea más santa, que ser enviado en el nombre del Señor para que el mundo conozca su amor. Cada apóstol, al ser llamado por Jesús, recibe una identidad nueva, una dignidad transformada. No porque se le quite su humanidad, sino porque esa humanidad es asumida por el Señor, purificada, enriquecida, elevada. Y por eso el seguimiento de Cristo no implica una negación de lo que somos, sino una revelación de lo que estamos llamados a ser. Y en este proceso, Jesús nos enseña a vivir como hijos, como hermanos, como servidores del reino, en una libertad profunda que brota de sabernos amados. El Señor no da instrucciones vagas, sino que define con claridad que el primer destino de la misión son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que muestra una pedagogía progresiva en el anuncio. Pues antes de ir a los extremos de la tierra, hay que sanar lo cercano, reconciliar lo propio, reconstruir la fe en el seno de la comunidad creyente. Y esto nos recuerda que muchas veces la mayor urgencia de evangelización está en el entorno inmediato, en la familia, en la parroquia, en los espacios donde la fe se ha debilitado. El lenguaje de Jesús es directo, fuerte, sin adornos innecesarios. Porque sabe que la urgencia del reino no permite distracciones. Y esto interpela nuestra forma de hablar y de anunciar hoy, ya que muchas veces envolvemos el mensaje con ambigüedades, con miedos, con relativismos que diluyen la fuerza profética del Evangelio. Y perdemos de vista que estamos llamados a proclamar con claridad que Dios está vivo, que actúa, que su reino está cerca. El hecho de que Jesús dé poder sobre espíritus impuros y enfermedades no debe llevarnos a una visión mágica del discipulado,
sino a comprender que este poder es signo de un reino que viene a restaurar la integridad humana, que no se conforma con sanar el cuerpo o la mente por separado, sino que busca una curación integral, donde el alma sea libre, el corazón recupere la paz, y el cuerpo pueda caminar en libertad, sin las cadenas del mal ni del pecado. Esta autoridad confiada a los discípulos nos habla también de una responsabilidad inmensa, porque cuanto más dones se nos entregan, más se espera de nosotros. Y el servicio del Evangelio no es un privilegio para el lucimiento personal, sino una entrega sin medida para el bien del pueblo de Dios. Y por eso Jesús enseña con el ejemplo, lavando los pies, acogiendo a los pequeños, tocando a los leprosos, perdonando a los que la sociedad rechaza. Y en esa línea debemos caminar también nosotros. Cuando Jesús llama, lo hace con una mirada de eternidad. Es decir, viendo más allá de nuestras debilidades temporales, viendo la obra que su Espíritu puede realizar en nosotros si somos dóciles. Y por eso no podemos desanimarnos por nuestras caídas, ni por nuestras limitaciones, sino volver siempre a Él con humildad, sabiendo que quien comenzó en nosotros la buena obra la llevará a término si permanecemos en su amor. La misión recibida no es para guardar, ni para esconder, sino para ser puesta en circulación, como la semilla que debe ser sembrada, como la luz que debe alumbrar, como la levadura que debe fermentar la masa. Y cada vez que retenemos el don por miedo, por comodidad o por indiferencia, estamos desperdiciando una gracia inmensa, una posibilidad única de colaborar con el plan de Dios en favor de los demás. El Evangelio nos presenta una lista de nombres, y cada uno de esos nombres ha sido pronunciado por Jesús con amor, con deseo de comunión, con visión de futuro. Y hoy el Señor sigue pronunciando nombres. Sigue llamando a hombres y mujeres de toda edad, de toda condición, para que participen de su obra. Y es fundamental que escuchemos ese llamado y respondamos sin demora. Porque cada vocación ignorada deja un vacío que solo Dios sabe cuánto hubiera fecundado. En la elección de los 12 vemos el inicio de una iglesia misionera. No encerrada en sí misma. No temerosa. No elitista. Sino abierta. Audaz. Dispuesta a recorrer caminos difíciles para llevar el consuelo del Evangelio. Y esa misma actitud se espera de nosotros hoy. Que no nos contentemos con una fe cómoda o de costumbre, sino que nos dejemos encender por el fuego de la misión, sabiendo que muchos aún no conocen a Cristo, y lo esperan a través de nuestro testimonio. Jesús no llama a los más sabios, ni a los más influyentes, sino a quienes están disponibles, a quienes tienen un corazón sencillo, dispuesto a seguirlo incluso sin comprenderlo todo. Y esto debe consolarnos profundamente, porque la vocación no es para los perfectos, sino para los disponibles, para los que se dejan guiar, para los que están dispuestos a aprender del Maestro, y a confiar en que Él completará en nosotros lo que comenzó con su llamada. Cuando Jesús envía, no deja solos a los que llama, sino que promete estar con ellos, sostenerlos con su espíritu. Y esta certeza es fundamental para cada discípulo que ha de enfrentar dificultades, rechazos, incomprensiones,
Porque la misión cristiana no siempre encuentra terreno fácil. Pero la fuerza no proviene del éxito humano, sino de la fidelidad al envío. De la confianza en que Dios actúa aun cuando no vemos frutos visibles. Y que cada semilla sembrada con amor dará fruto en su tiempo. El Evangelio nos recuerda que el anuncio del reino no es un plan humano, ni un proyecto ideológico, sino una realidad espiritual que tiene su origen en el corazón de Dios. Y que ha sido confiada a hombres y mujeres frágiles como vasijas de barro. Para que se vea que el poder viene de Él, no de nosotros. Y en esa fragilidad se manifiesta la ternura del Padre, que elige lo débil para confundir lo fuerte, lo pequeño para manifestar lo inmenso, lo escondido para revelar lo eterno. La lista de los 12 no está ahí solo para ser leída, sino para ser contemplada como espejo de nuestras propias vocaciones. Porque cada nombre representa una historia, un itinerario, una transformación. Y eso nos enseña que el Señor llama desde donde estamos, con lo que somos. Y no espera a que seamos perfectos para enviarnos, sino que nos perfecciona en el camino. Y así se va realizando el milagro cotidiano de la gracia que actúa en lo ordinario. El mandato de anunciar que el reino de los cielos está cerca no es una consigna para unos pocos, sino el corazón de toda vocación cristiana. Y cada bautizado ha sido ungido para ser testigo de esta buena noticia. No solo con palabras, sino con gestos concretos. Con una vida vivida desde el Evangelio. Con decisiones que reflejen la lógica del amor y del servicio. Y por eso no podemos permanecer indiferentes ni pasivos ante esta misión que el mismo Cristo ha confiado a su Iglesia. El anuncio del reino es también una denuncia contra toda forma de esclavitud, de injusticia, de pecado estructural. Porque donde Dios reina hay libertad. Hay justicia. Hay fraternidad. Y por eso los discípulos de Jesús deben ser valientes profetas de su tiempo. No conformarse con lo que siempre ha sido así, sino vivir con un corazón renovado que busque transformar las estructuras de muerte en caminos de vida. Y esto requiere fe, discernimiento, y un amor que no se rinda ante el fracaso. La elección de los 12 nos invita a mirar a la Iglesia como comunidad viva de llamados. No como institución fría o lejana, sino como familia donde cada miembro tiene un papel. Una gracia. Una misión que no puede delegar. Y eso exige que dejemos la comodidad del anonimato espiritual, para asumir el compromiso concreto de vivir como discípulos misioneros. Que con su oración, su servicio y su testimonio transforman el mundo desde dentro. Los nombres que aparecen en el Evangelio están allí para que entendamos que Dios no llama en general, sino por nombre, personalmente. Y eso nos muestra un Dios cercano, que conoce nuestras luchas y heridas. Y aún así confía en nosotros. Nos pone en sus manos. Y nos convierte en instrumentos de su presencia. Y si Dios ha confiado en ti, ¿por qué no confiar tú también en Él? El anuncio del reino no es solo una proclamación verbal, sino una manifestación de vida nueva, de relaciones sanadas, de comunidades reconciliadas. Y por eso la misión de los discípulos no se agota en la predicación, sino que ha de reflejarse en cada obra de misericordia, en cada gesto de solidaridad, en cada acto de perdón. Porque el reino no es teoría,
sino presencia viva del amor de Dios que lo renueva todo desde dentro. Al contemplar el inicio de la misión de los 12, entendemos que cada día comienza para nosotros una nueva oportunidad de ser enviados, de asumir con responsabilidad nuestra vocación de discípulos. Y aunque el mundo parezca no querer escuchar, aunque muchas veces nos sintamos frágiles o incapaces, el Señor sigue repitiendo: vayan, anuncien, sanen, liberen. Porque Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y así culminamos esta reflexión en torno al envío de los 12. Sabiendo que esa historia no terminó en Galilea, sino que se prolonga en cada uno de nosotros. Que somos llamados hoy a ser parte de ese mismo proyecto divino. A vivir nuestra fe como misión. A encarnar el reino en nuestras palabras y acciones. Y a confiar en que aquel que nos llamó nos sostiene, nos forma y nos envía. Porque su amor es fiel. Su poder es perfecto. Y su reino ya está entre nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.